Amén. Bendiciones, hermanos, hermanos amados. Hoy estamos una vez más aquí en Capilla del Rey para nuestra noche de oración y estudio de la palabra. Saludos a todos los hermanos que se encuentran aquí y a los que están a través de las redes sociales, es decir, a través de Facebook y de YouTube. Sean todos bendecidos. Siéntase en la completa libertad de enviarnos su petición de oración. Vamos a estar orando. No importa qué, vamos a estar orando. Con la certeza de que Dios oye la oración del justo. Así que escríbanos. Y vamos a seguir con nuestro tema que iniciamos el miércoles pasado, acerca de los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Vamos a continuar esto en el día de hoy. También háganos llegar su pregunta o su comentario sobre el tema. Así que esté usted en la completa libertad de participar de ambas cosas. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia, el libro de Revelaciones. Y vamos hoy al capítulo número 2 y verso 1. Vimos ya por entero el capítulo primero y dijimos a manera de síntesis que este capítulo que comenzamos ahora va dirigido a 7 iglesias que no eran simbólicas, iglesias que existieron en un momento dado en la región de Asia. Son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dijimos que esas 7 iglesias, ese mensaje a las 7 iglesias, tuvo una pertinencia en un momento dado de la historia, pero que las 7 iglesias que están mencionadas allí contemplan, miran hacia alguna condición que pudiera estar la iglesia de hoy. Algunos han dicho que se refería a distintas épocas, a 7 épocas distintas en que la iglesia atravesó. Sin embargo, la evidencia interna de estos 2 pasajes deja ver que trasciende edades. Por lo tanto, el mensaje es a la iglesia de todos los tiempos, no solamente la iglesia de Asia en el siglo I. Y empieza en el verso 1 del capítulo 2. Y está hablando el Señor en primera persona, el Cristo resucitado, hablando y mostrándole a Juan una visión en la isla de Patmos, donde se encontraba desterrado. El apóstol Juan vivía uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba desterrado allí, acompañándose de leprosos y de gente sentenciada, ajusticiados. Y dentro de aquella circunstancia, el Espíritu de Dios le habló, le reveló. Decíamos el miércoles pasado que no hay circunstancia, por difícil sea, que impida el con nosotros. Allí Dios le habló. Y entre lo primero que le va a decir está en el verso 1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Tocamos brevemente este tema. ¿Quién es el ángel? Esto se ha debatido bastante sobre quién era el ángel, pero el consenso, lo que deja ver el espíritu de este pasaje, el ángel era el pastorado, ya fuera el pastor o el presbítero
de cada una de estas iglesias. Le dice el Señor a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El capítulo anterior había dicho que los candeleros simbolizaban las 7 iglesias y que las estrellas eran los ángeles de esas 7 iglesias. El que tiene tanto las 7 estrellas como los 7 candeleros, dice esto. ¿Qué es un candelero? Distinto a un candelabro. Un candelero era un artefacto para efectos de iluminación y que era móvil. Se podía mover de un sitio a otro. El candelabro estaba fijo en un punto dado. Yo conozco tus obras. Yo quiero que usted preste atención a este mensaje. Me impresiona. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ojo, cuando dice arduo trabajo, se refería a arduo trabajo en la obra de Dios, arduo trabajo en el reino. No se refiere a arduo trabajo en otro aspecto. Tú has trabajado arduamente en la iglesia, en el evangelio. Has trabajado con mucho ahínco, le dice a los efesios. Y también has sufrido y has tenido paciencia, dice el verso 3. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Deténgase allí. El cuadro que presenta, recuerda que le está hablando a la iglesia, es una iglesia que trabajó arduamente, sufrido y con paciencia. No ha desmayado a pesar de todo lo que de todo lo que ha pasado. Pero aquí hay un pero, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si lo dejó es porque lo tenía, ¿cierto? Tenía el primer amor. Tenemos entonces que definir qué es el primer amor o qué no es el primer amor. ¿Qué no es el primer amor? No está hablando de un sentir, no está hablando que abandonó el arduo trabajo porque no lo había abandonado, seguía trabajando arduamente. No se refiere a que había negado la fe en medio de la persecución, nada de eso. De todo eso, el Señor los alabó en los primeros 3 versos. Entonces, cuando llega el verso 4, toca en exclusiva un aspecto de su vida que ellos habían descuidado, y más que descuidado, lo habían abandonado, el primer amor. Entonces, ¿qué es el primer amor? El primer amor es lo primero que se ama. Eso parece académico, ¿no? ¿Qué es el primer amor en el reino de Dios? Lo primero que amamos cuando llegamos al reino de Dios. Ellos habían abandonado eso. Lo que ellos amaron primero no fue el arduo trabajo, eso lo seguían haciendo. Lo que ellos amaron primero no fue el ser testigos de Cristo, porque eso lo seguían haciendo todavía. Lo que ellos amaron primero, ¿a quién amaron ellos primero, mejor dicho? Ellos amaron primero al Señor Jesús. Eso es lo primero que se ama. Cuando se llega al reino de Dios, más que servicio al Señor, más que nuestro trabajo en el Señor,
más que nuestro desempeño en el Señor, con quien tenemos una relación, es con el Señor. Y es posible abandonar eso. Sí, ahí dice que sí. Y es posible abandonar eso y seguir trabajando por la causa del Evangelio, sí. Y es posible hacerlo de forma ardua, sí, ahí lo dice. Y es posible seguir siendo paciente en medio de las pruebas, ahí lo dice, sí. Pero es posible hacer todo eso sin que el móvil principal sea el Señor. Es decir, se puede estar haciendo la obra de Dios, se puede estar trabajando arduamente, se puede estar soportando persecución, aun cuando se ha perdido el primer amor. Quizás usted escuchará enseñanzas que dicen que el primer amor es normal que se pierda. Yo he escuchado estos mensajes siendo, cuando usted llega, usted está en un primer amor con Cristo. Eso va a pasar y usted va a llegar a la realidad. Pues la realidad es que el primer amor se supone que esté presente en nuestra vida todo el tiempo. Que sea Él nuestro amor. ¿Está diciendo el pasaje que yo no debo amar la obra de Dios? No. Está diciendo que ocupa. ¿Qué lugar ocupa? Es decir, la misma obra de Dios puede llegar a ocupar un lugar que le pertenece solo a Cristo. ¿Está diciendo que deje de hacer esa obra? No. Lo que está diciendo es que vuelva al primer amor. Ojo, al primer amor se puede regresar. ¿Cómo se regresa allí? Mire el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hasta ahí quiero leer ese verso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda qué era lo que hacías cuando Él era tu primer amor. ¿Qué dice pues? Y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Haz las obras primeras. Lo primero que hiciste. Lo que antes sabías hacer. Lo primero que hiciste en el Señor. Lo primero que hiciste, porque por lo cual Él era el primer amor. Vuelve allí, pero tienes que arrepentirte. Es decir, no es cierto que es normal que el primer amor pase. Ahí dice el mismo Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Recuerda qué hacías. ¿Orabas mucho? Recuerda, ¿orabas mucho? Vuelve a orar. Vuelve a orar. ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus primeras obras? Buscaba mucho del Señor. Busca otra vez y busca más. Escudriñaba las Escrituras. Vuelve. Arrepiéntete de haberlas dejado y vuelve allí. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dijimos que era el candelero? La iglesia. Si le quita el candelero, ¿qué le está diciendo? Que la iglesia podría desaparecer. Que la iglesia podría desaparecer. Sin embargo,
usted va varios libros antes, en el mismo Nuevo Testamento, usted encuentra una epístola que fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Pero esa carta fue escrita antes que esta. Después de la epístola a los Efesios, fue escrita esta. Esta fue escrita 90 y algo después de Cristo. ¿Qué pasó en la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso se redujo a un pequeño puñado. ¿Dónde quedó? Dispersado. ¿En qué paró Éfeso? No existe. Éfeso ya no existe. No lo busque en el mapa, que no lo va a encontrar. ¿Qué hay de Éfeso? Ruinas. Es solo una atracción turística compuesta de ruinas. Eso es lo que queda de Éfeso. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Recuerda que está hablando el Señor. El Señor dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Aquí hay un nombre cuyo origen es incierto. La misma Biblia no explica quiénes eran los nicolaitas. Sí dice que las obras de ellos eran aborrecidas por el Señor. Algunos dicen que los nicolaitas se refiere a la misma doctrina de la doctrina de Balaam. Otros, que es lo que yo considero más acertado, la palabra nicolaita viene de Nikos, que significa dominio sobre, y Licao, que es de donde viene de nuestra palabra laico. Licao significa gente del pueblo, o sea, gente común del pueblo. ¿Qué significa la palabra nicolaita? Alguien que tenía dominio sobre el pueblo. Gente que tenía dominio sobre el pueblo. Entonces, ¿qué son los nicolaitas? Una doctrina que surgió en la iglesia del siglo I, que establecía la jerarquía eclesiástica. Jerarquía que Dios nunca estableció. Es decir, jerarquía, ¿qué es jerarquía? Jerarquía es orden de importancia, distintas estratas de importancia. Y esa doctrina establece que dentro de la iglesia hay distintos niveles de importancia en cuanto a gente se refiere. El liderato tiene una importancia, el liderato de más abajo tiene menos importancia, y el laicado, es decir, el pueblo, es el que menos importancia tiene. ¿Es eso bíblico? No. No. ¿Qué enseña la Biblia? Que en el pueblo de Dios, todos los miembros son importantes. Hay un orden dentro de la iglesia, un orden en términos de ministerio, sí. Sí lo hay. Hay apóstoles, hay apóstoles, maestros, profetas, pastores. Pero lo que establece ese orden no es jerarquía. Por eso, un apóstol tiene el mismo valor que un evangelista, que un pastor y que un hermano. Porque ese hermano también tiene un ministerio. En el cuerpo de Cristo todos tenemos ministerio. Se refiere más que todo a la función. Se refiere a función. Es como, veamos el punto de la Trinidad como tal. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen sus funciones, mas sin embargo son lo mismo. Hay una analogía. Sí. Mira, hay un pasaje que se encuentra en Efesios precisamente, donde dice, y el Señor mismo
constituyó a unos primeramente apóstoles, a otros maestros y profetas. Ese término primeramente constituyó el Señor mismo a unos primeramente apóstoles, después maestros, profetas, pastores. La palabra primeramente lo que establece es el orden en que surgieron. Está hablando de importancia. ¿Qué ministerio surgió primero? El del apóstol. Es lo único que establece. No establece importancia. No establece jerarquía. La jerarquía nunca estuvo en el corazón de Dios. Nicolaitas, jerarquía. Y dice el Señor, yo aborrezco eso. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Usted leyó bien. Usted está leyendo en el último libro de la Biblia. ¿Cuándo se menciona este libro de la vida? Primero, en el primer libro. En el primer libro. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero no podrás comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre comió. Hombre y mujer, entiéndase. Entonces, acto seguido, al final de ese capítulo, dijo el Señor, saquemos al hombre del huerto del Edén, no sea que también alargue su mano y coma del árbol de la vida. Eran dos árboles distintos. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida no se menciona más hasta que llega al libro de Apocalipsis. El árbol de la vida está allí todavía. El árbol de la vida está. Y aquí ahora en este libro de Apocalipsis se menciona otra vez, en el capítulo 11, si no mal recuerdo, se menciona que en la Nueva Jerusalén está presente el árbol de la vida a ambos lados de calles de oro. Y ahí está el árbol. Y dice, lo describe, produce fruto los 12 meses del año. Y ese fruto es para sanidad de las naciones. O sea que vamos a comer del árbol de la vida, del cual el hombre no comió en el huerto del Edén. Verso 8. Pasamos a la segunda iglesia. Resumiendo esta primera iglesia, no es posible abandonar el primer amor. Nunca abandona el primer amor. Nuestro motor es Cristo. Y lo que nos lleva a evangelizar es Cristo. Es por Él que evangelizamos. Y es para Él, no es para nosotros. Para Él, no para nosotros. Entonces, no importa lo que hagamos, no importa cuán arduamente lleguemos a trabajar, nuestro motor tiene que ser Cristo. No podemos abandonar el primer amor. El primer amor, el abandonar el primer amor no es un paso que va a ocurrir en la vida cristiana necesariamente. No se supone que eso pase. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué era Esmirna? Era de las 7 ciudades, prácticamente la más próspera, que llegó a tener una biblioteca, oigan, de 200,000 tomos. Hoy día, una biblioteca de esa cantidad de tomos es una gran biblioteca. Ahora, imagínense, en el siglo I,
200,000 tomos en el siglo I. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Mire ese verso 9. Si usted intenta descifrar en términos de qué era la pobreza y de qué la riqueza, mire, su pobreza era material. La iglesia era pobre. Una iglesia pobre. Si era pobre, tenía pocos recursos. Por cierto, algunas de estas iglesias, al momento en que se le escribió esta carta, eran iglesias pobres, de pocos recursos y de poca gente. ¿Crecieron? Sí, crecieron. Pero en el momento, en una iglesia de escasos recursos, Esmirna era una de ellas. Sin embargo, el Señor le dice: pero tú eres rico. Estaba diciendo, a pesar de que tienes pocos recursos, pocos activos, yo digo que tú eres rico. Eres rico. Yo quiero que Dios me diga así. Porque hay gente que tiene mucho dinero y son pobres. ¿Ve la diferencia? Yo quiero ser rico, que materialmente sea pobre. Y no hay problema en ser rico. No hay problema en ser rico, siempre y cuando Dios pueda decir: pero tú eres rico también. Es decir, eres rico materialmente, también te puedo decir que eres rico espiritualmente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga, Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Dice que Esmirna, la rica población judía, tiene una población judía bien alta, y alta en todos los sentidos. Sin embargo, dice, son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, aquí está el Señor diciéndole a una iglesia: tú vas a padecer. No está hablando de lo que padeció. Vas a padecer. Vas a pasar por periodos de padecimiento. No temas, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es posible establecer en qué momento ocurrió eso. Hubo una persecución y algunos fueron echados en la cárcel, y fue una persecución bien marcada, aunque no es posible establecer con hechos históricos, quizás por la brevedad. 10 días. Vas a tener tribulación, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Quiere decir que murieron? No. Lo que está diciendo es: ¿hasta cuándo yo voy a ser fiel? Hasta la muerte. ¿Hasta qué momento? Hasta la muerte. Sé fiel. ¿Qué es una persona fiel? Una persona fiel es una persona que está siempre en el mismo lugar. No abandona su lugar. Una persona fiel al Señor que está siempre en el mismo lugar. Quiere decir que está siempre
igual de victorioso. No, es posible que hasta te estén echando en la cárcel. Es posible que hasta en la cárcel estés. Pero fiel en el sentido de que no negará a Cristo cuando llegue a la cárcel. Y ojo, llegar a la cárcel por causa de Cristo. Hay algunos que abandonan su lugar y niegan a Cristo por nimiedades, por problemitas así de pequeños. Sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es la que va después de la primera. Pero después de la venida del Señor. Sí. Mire, eso parecía un chiste, no es un chiste. ¿No? La segunda muerte viene después de la primera. ¿Cuál es la primera muerte? Aquí en la tierra. Cuando este cuerpo muere. Después viene la venida del Señor, el levantamiento. Y cuando Él toma el juicio, que es ahí donde ya esa es la muerte final. Entonces, de la misma forma que los muertos en Cristo serán levantados, de la misma forma los que mueren sin Cristo también serán levantados. Resucitarán, pero no para vida, sino para muerte. Muerte segunda, porque van a volver a morir después de su primera muerte. Solo que la primera muerte fue un evento, murió. La segunda muerte no es así. La segunda muerte es constante. Es decir, se muere constantemente. Distinto a la vida eterna. En la vida eterna se vive constantemente. En la segunda muerte se muere constantemente. Ahí no hay sanidad. Ahí no hay sanidad. ¿Para qué es el árbol de la vida? Dijimos en el pasaje anterior. Para vida eterna. Para sanidad de las naciones. Oiga, ¿sabe qué quiere decir? Que Él ganó sanidad. Él llevó su cuerpo, sobre su cuerpo, nuestra enfermedad. Y que ganó sanidad para nuestros cuerpos. Quiere decir que no vamos a sufrir enfermedad eternamente. Hay casos en los que el Señor los sana aquí. Los sana aquí. Pero la sanidad de este cuerpo trasciende nuestra vida en este lado de la eternidad. Es decir, que en el otro lado vamos a tener sanidad. Por eso el árbol de la vida que está presente en la Nueva Jerusalén es para sanidad. Su fruta es para sanidad. Es decir, que se nos garantiza que si no en este lado de la eternidad, en el otro tendremos sanidad completa y absoluta. Que el cuerpo glorificado va a ser un cuerpo que no se enferma. Sin embargo, los que tienen la muerte segunda, de los que habla ese verso 11, ese verso 11 está diciendo que en la muerte segunda, ese cuerpo que resucita, que no tiene vida, sigue enfermo. Es decir, estará enfermo por el resto de la eternidad. Es un cuerpo que muere. ¿Y qué es la enfermedad? Cuerpo. Este cuerpo aún no ha sido glorificado. Se enferma. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Corintios que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. La muerte todavía no ha sido destruida. Aunque Él ganó, aunque Él ya la venció en la cruz. De la misma forma que Satanás, el diablo, está suelto. Él fue vencido ya, pero tiene un tiempo limitado. No va a ser para siempre. Tiene sus días contados.
Igualmente la muerte, porque la muerte fue vencida en la cruz. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Jesús la venció en la cruz. Pero en la vida de los incrédulos, la muerte rige todavía. En nosotros la muerte no rige. En los hijos de Dios la muerte no rige, porque quien muere en Cristo tiene vida y vida eterna. Pasa que este cuerpo todavía no ha sido transformado, no ha sido resucitado en un cuerpo de gloria, por eso es que todavía muere. Pero se nos está garantizando que no morirá. Dice ahí, no sufrirá daño de la muerte segunda. No morirá eternamente. Podrás pasar por un momento de muerte en un momento dado, porque la muerte todavía no ha sido, ya fue vencida, pero todavía tiene efectos sobre los hombres, aunque ya fue vencida. Verso 12. Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Por qué está ese verso 13 ahí? Porque Pérgamo era una ciudad donde se practicaba la idolatría ampliamente. Un templo dedicado a Esculapio. Esculapio era un personaje de la mitología griega. Era un dios de la mitología griega. Era el dios de la medicina. El dios de la medicina era Esculapio. Ellos adoraban a Esculapio. La ciudad completa adoraba a Esculapio, excepto los hijos de Dios que estaban allí. Allí vivían estos creyentes en esa ciudad. Mire, las iglesias que yo veo en la Biblia estaban en medio de ciudades donde la forma de vida era tan lejos de la voluntad de Dios. Y allí la iglesia estaba y floreciendo. Corinto es un buen ejemplo de eso. Corinto era Las Vegas se queda corto, ¿sabes? Corinto era la sede de la inmoralidad sexual. Tan inmoral era que era considerado sagrado. La fornicación que se practicaba en Corinto era cúltica, era un culto a la diosa Afrodita. Así mismo pasó en Pérgamo. La adoración a Esculapio era la orden del día. Sin embargo, allí dice el Señor, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, no hay ambiente tan pesado y tan difícil que no podamos servir al Señor en esa ciudad. Porque en medio de las tinieblas, allí se puede ser fiel a Dios. Allí se puede conocer al Señor. No hay tinieblas que impidan que gente conozca a Cristo aún en la ciudad de Pérgamo, aún en la ciudad de Corinto. No has negado mi fe, ni aún cuando Antipas, dice ahí mi testigo fiel. Antipas era un hermano. Antipas era un cristiano. Fue muerto. Fue martirizado. La tradición de los padres dice que se negó a adorar a su dios Esculapio. Se negó.
cuanto más que el Imperio Romano los obligaba a tener esa adoración. Se negó y lo martirizaron. Sin embargo, aún así los hermanos permanecieron fieles, aunque Esculapio murió y aunque existía la opresión del gobierno de la ciudad para que adoraran a Esculapio, Antipas murió dando testimonio de Cristo y ellos permanecieron fieles. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué sabe quién era Balaam? Balaam era un profeta a quien un rey enemigo de Israel lo contrató o quiso contratar para que profiriera palabras proféticas de maldición sobre el pueblo de Israel. Él no quiso, se negó, volvieron, no quiso, se negó, volvieron y fue. Ese es el tan conocido caso de cuando el asna le habló. Cuando llegó al sitio, intentó profetizar negativamente hacia Israel y lo que salió por su boca fue positivo. Y lo mismo ocurrió 3 veces. Como no pudo profetizar mal sobre Israel, entonces enseñó al rey Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo fue eso? Mire, señor Balac, no puedo profetizar mal sobre Israel. Lo que usted tiene que hacer es que sus hijas sean ofrecidas a los hijos de Israel. Dios había dicho que no hicieran, que no emparentaran con las naciones vecinas. Entonces, como este hombre quería ganancia ilícita, aconsejó al rey Balac: envía a sus hijos a que emparenten, envía a sus hijas a que emparenten con los hijos de Israel, y entonces van a tropezar. No pueden tropezar por una profecía mía, pero haciendo eso con tus hijas, ofreciéndoselas, van a tropezar. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Si usted lee el Antiguo Testamento, en el libro de Números, te verá que los hijos de Israel tropezaron con eso. Y muchos perecieron en el desierto. Dios había dicho: no emparentes. Dios le dijo al pueblo: no des a tu hija en matrimonio a las naciones vecinas, ni a tu hijo. Por eso dice que cometieron fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez surgen los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Peleará con quién? Con los nicolaitas. Entonces, los nicolaitas estaban ¿dónde? En la iglesia. Los nicolaitas habían entrado a la iglesia, estaban en la iglesia. El mensaje era para la iglesia, estaban allí. ¿Cuál era el mensaje? Tú no has sido celoso con la verdad. No has sido celoso de la verdad y has permitido que los nicolaitas estén con su mensaje dentro de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Está hablando de el que venciere. A la persona que venciere le daré una piedrecita blanca
que contiene un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. ¿Qué nombre? Nadie sabe. Hasta que no lo reciba. Y lo sabrá quien lo reciba. ¿Cuándo será? En aquel día. En aquel día, en el día de Cristo, será dado un nombre nuevo. Mientras tanto, nos quedamos con el que tenemos. Porque el nombre nuevo nos lo va a dar Él. Vamos a terminar aquí, hermano. Vamos a terminar por hoy aquí. El próximo miércoles. La iglesia del Señor, no importa en qué edad y en qué ciudad, en qué ambiente esté, tiene que mantener el primer amor, y el primer amor es Cristo. La iglesia, no importa en qué lugar y en qué edad, tiene que mantener la pureza doctrinal. La verdad no se puede vender y tiene que ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo se mide la fidelidad? Hasta la muerte. ¿Era esto privativo? ¿Era esto solo para las iglesias? ¿Estas iglesias? No. Esto es un mensaje eterno. Pues entonces yo estaría diciendo que Dios quería que solo la iglesia de Éfeso mantuviera el primer amor y que solo la iglesia de Pérgamo fuera fiel hasta la muerte. Y eso no puede ser así. La iglesia para todas las edades, en todo lugar. Terminamos aquí. Terminamos aquí. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre este tema? Bien. Vamos a cerrar. Hermano Víctor, casi pide dirección de Dios para tomar decisiones. Sí. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Amado Jesús, Alfredo. Bendición por mi hija, su parte emocional, su emocional. Oramos por la hija de nuestro hermano Alfredo, Samadhi. Señor Jesús, Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendita palabra, Padre eterno. Ahora oramos, Señor, nuestro hermano Víctor. Sé tú guiándole. Habla al corazón de tu hijo. Dale guianza, Señor. Que sobre todo en decisiones tu temor esté presente. Señor, y ciertamente tú le guiarás para bien, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Así mismo oramos por Samadhi, por esta niña adolescente, Señor. Oramos a ti en este momento para que seas tú visitándole, Señor eterno. Señor, toca su corazón, Padre. Dios mío, toca su corazón. Guarda su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, habla el corazón de Samadhi. En estos años tiernos, habla su corazón, Señor. Que de cierto, Padre, ella te escuchará. Pon en ella inquietud, Señor. Sobre todas las cosas, inquietud por ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias. Amén. Amén.